Hola chicos, en este video vamos a ver cantidades directa e inversamente proporcionales. Este tema ya lo habíamos tocado cuando vimos el video de regla de 3, pero vamos a profundizar un poquito en esta parte. También se le puede llamar como magnitudes directa e inversamente proporcionales. Vamos a ver las definiciones, algunos ejemplos, para que esto te sea más sencillo de resolver. Una cantidad es directamente proporcional a otra cuando la razón de, vamos a poner, cuando X es directamente proporcional a Y, cuando la razón de X a Y es constante. También lo podemos despejar y me queda que X es igual a la constante por Y. Es decir, cuando X es directamente proporcional a otra cantidad Y, la razón X a Y tiene que ser constante. En otras palabras, podemos decir que una cantidad es directamente proporcional a otra cuando si una aumenta, la otra también aumenta. Cuando una disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, si tú vas al mercado y vas a comprar manzanas, si tú compras cierto número de manzanas, pues te va a costar un precio. Si tú aumentas el número de manzanas, pues es evidente que el precio aumenta. Pero si tú disminuyes el número de manzanas, tu precio disminuye. Eso quiere decir que la cantidad de producto y el precio son magnitudes directamente proporcionales. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo un rectángulo y tomo que la base es constante, es decir, la base no cambia, si yo hago más grande la altura, tengo la misma base, tres rectángulos, hago más alta la altura, pues el área va a cambiar. Es decir, también aumentó. Si yo hago más chiquita la altura, la base también cambió. Eso quiere decir que la altura y el área son directamente proporcionales cuando la base es constante. Cuando yo tengo un movimiento uniforme, el espacio y el tiempo también son magnitudes directamente proporcionales. Si yo aumento el espacio que hay que recorrer, el tiempo aumenta. Si yo disminuyo el espacio, el tiempo disminuye. Estos son ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. Veamos. Ahora, la proporcionalidad inversa. Una cantidad X es inversamente proporcional a una cantidad Y cuando podemos decir que X es directamente proporcional al recíproco de Y. El recíproco de Y sería 1 sobre Y. Eso quiere decir que X es inversamente proporcional a otra cantidad Y cuando X es directamente proporcional a 1 sobre Y, es decir, que se cumpla esta razón, la razón de X a 1 sobre Y, que a la hora de despejar tenemos que la constante va a ser igual a la multiplicación de las dos cantidades. En otras palabras, una cantidad es inversamente proporcional a otra cuando si la primera aumenta, la otra disminuye. O viceversa, cuando una disminuye, la otra aumenta. Veamos unos ejemplos. Tenemos una distancia que no se mueve. Esta distancia. Y tenemos un carrito que va a recorrer esa distancia. Si la velocidad es más rápida, si aumento la velocidad, el tiempo que tarde en recorrer esta distancia, pues va a disminuir. Si yo voy más lento, el tiempo va a aumentar. La velocidad y el tiempo cuando la distancia es constante son magnitudes inversamente proporcionales. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo que construir una casita y tengo cierto número de obreros, pues se van a tardar cierto tiempo. Si yo aumento la cantidad de gente que trabaja, pues el tiempo va a disminuir si yo aumento. Pero si yo
reduzco el número de obreros, pues es evidente que el tiempo va a aumentar, se van a tardar más tiempo. Entonces, la cantidad de gente que trabaja con respecto al tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. Veamos otro ejemplo. Tenemos una ley de los gases, que es la ley de Boyle, que dice que cuando la temperatura es constante, la presión del gas y el volumen del gas son magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, cuando la temperatura es constante y no la movemos, si yo aumento el volumen del gas, la presión va a disminuir. Si yo disminuyo el volumen del gas, la presión va a aumentar. Y estas son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a resolver unos ejercicios sobre esto. Cuando tengo dos magnitudes directamente proporcionales y tenemos 3 datos, podemos aplicar la regla de 3 directa. Cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, se aplica la regla de 3 inversa, que ahorita es lo que vamos a ver. Si x es directamente proporcional a y, vamos a calcular el valor de x cuando y es igual a 33. Y nos dan como dato que x es igual a 3 cuando y es igual a 6. Por lo tanto, si x y y son directamente proporcionales, tenemos que 3 sobre 6 es constante, que si simplificamos es igual a 1/2. Utilizando la razón que tenemos aquí arriba, tenemos que xy es igual a k, por lo tanto mi k vale 1/2. Eso quiere decir que cuando y vale 36 puedo obtener cuánto vale x, porque x sobre 36 también va a dar 1/2. Y entonces despejo la x, lo que le estorba es el 36 que está dividiendo, va a pasar multiplicando y entonces tengo 1 por 36 entre 2, simplifico y me queda 1 y 16 da 18, por lo tanto la x es igual a 18. Veamos otro ejemplo. Calcular lo que gana un obrero trabajando 7 días si gana 42 pesos en 3 días. Eso me queda claro que si un obrero trabaja más días, pues gana más dinero. Si trabaja menos días, pues gana menos dinero. Entonces, la cantidad o el tiempo con la cantidad de dinero que gana es directamente proporcional. Entonces, yo tengo que por 3 días gana 42 pesos. Y me preguntan que por 7 días, ¿cuánto dinero gana? Es otra forma de resolver un problema de proporcionalidad directa. ¿Cómo son directamente proporcionales? Voy a aplicar la regla de 3 directa, que me dice que se resuelve de esta manera. Por lo tanto, voy a multiplicar 7 por 42 y lo voy a dividir entre 3, que también lo puedo escribir en una fracción, que sería el número que está solito, es decir, 7, pero en la línea en la que estoy preguntando, es decir, en esta, que es 42, lo voy a poner aquí. Y entonces el que está en diagonal lo pongo con él, que sería 7. Y abajo pongo el 3, que es lo mismo que hice, 7 por 42 dividido entre 3. Aquí puedo simplificar 42 y 3, que son múltiplos de 3. Esto me da 1 y sobra 1. 12 entre 3 da 4, por lo tanto da 14. Y multiplico 14 por 7, 7 por 4 es 28 y llevo 2, 7 por 1, 7 y 2, 9, por lo tanto es 98. Entonces, en 7 días gana 98 pesos. Ahora veamos ejemplos con cantidades inversamente proporcionales. Como lo vimos en el ejemplo del principio, por la ley de Boyle de los gases, cuando la temperatura es constante, el producto de la presión con el volumen es constante. Esto quiere decir que la presión y el volumen son cantidades inversamente proporcionales. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que la temperatura es constante. Vamos a calcular el volumen de un gas cuando está sometido a 4 atmósferas de presión. Es decir, tenemos que la presión es de 4 atmósferas. Queremos saber cuánto vale el volumen. Tenemos como datos que si ocupa 4 metros cúbicos de volumen, cuando la presión es de 1 medio de atmósfera. Entonces vamos a obtener la constante multiplicando los datos que nos dan, los 4 metros cúbicos
de volumen por el 1/2 de atmósfera. ¿Por qué? Por la ley de Boyle sabemos que la presión por el volumen es igual a una constante. Lo que queremos obtener es esta constante para obtener el volumen que nos falta. Entonces multiplicamos 4 por 1/2, que como tenemos multiplicación podemos simplificar. Aquí me queda 1 y aquí me queda 2. Por lo tanto, 2 por 1 me da 2. La constante es igual a 2. Por lo tanto, con la presión que nos dieron, que es de 4 atmósferas, 4 atmósferas por el volumen tiene que dar igual a 2. Y vamos a despejar la V, que como el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Y 2 entre 4 me da 1/2. Por lo tanto, el volumen es de 1/2 de metro cúbico. Veamos otros dos ejemplos. Si 25 obreros hacen una obra en 12 días, calcular el número de obreros que se necesitan para hacer la obra en 25 días. Tenemos una misma obra y me dan una cantidad de obreros con el tiempo. Ya habíamos visto que estas son cantidades inversamente proporcionales. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de 3 inversa, que vamos a multiplicar en horizontal y a dividir en diagonal. O lo podemos aplicar con la fracción. Tenemos que en 12 días hacen la obra 25 obreros. Me están preguntando que en 25 días, ¿cuántos obreros voy a necesitar? Entonces, tenemos que vamos a multiplicar 12 por 25 y vamos a dividir entre 25. Que el problema está muy sencillito, que nosotros entonces ponemos el que está solito, que sería en la misma columna que nos están preguntando, que sería 25, pero ahora voy a poner arriba con él el que está en el mismo renglón y en la división pongo 25. A la hora de simplificar, pues esto está muy sencillo porque 25 se elimina con 25 y me queda que necesitamos 12 obreros. Por lo tanto, se necesitan 12 obreros para terminar la obra en 25 días. Un último ejemplo. De nuevo tenemos que si 25 obreros hacen una obra en 12 días, vamos a calcular ahora el número de días que necesitan 30 obreros. Y entonces tenemos que 25 obreros se tardan 12 días y 30 obreros no sabemos. De nuevo son cantidades inversamente proporcionales, por lo tanto vamos a multiplicar 25 por 12 y lo vamos a dividir entre 30. Siguiendo el diagrama de la regla de 3 inversa, pues tenemos que 12 lo voy a multiplicar por 25 y eso lo voy a dividir entre 30. Como tenemos una fracción y tenemos multiplicación, podemos simplificar. 12 y 30 se pueden simplificar. Entre 3 aquí me da 4 y me da 10. Se pueden volver a simplificar entre 2, me da 2 y me da 5. El 5 y el 25 se pueden volver a simplificar, me queda 1 y me queda 5. Y entonces ya nada más multiplico 2 por 5, por lo tanto x es igual a 10. Entonces, 30 obreros necesitan 10 días para terminar esa obra. Teníamos 25 obreros y se tardaban 12 días. Si aumenté el número de obreros, disminuyó el tiempo. Espero que con estos ejemplos puedas resolver cualquier ejercicio de cantidades directa e inversamente proporcionales. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Te mando un saludo enorme y muchísimas gracias.